Dios envió a Israel a la tierra prometida, que Él mismo había preparado por su pueblo. Esta era una tierra de abundancia. Sería una tierra donde Israel moraría en paz, mirando sus hijos jugar en seguridad y aprendiendo cómo adorar a Dios sobre todo. Era la tierra que tantos años Dios había prometido a sus ancestros en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Finalmente, después de cientos de años, ellos entrarían. Pero no todo Israel viviría en Canaán. 2 tribus y media se quedaron al este del río Jordán. Hicieron un trato con Moisés. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés vieron pastos verdes, tierra fructuosa en este lado del Jordán y decidieron vivir allá. Pero todo hombre mayor de 20 años entraría a Canaán para pelear con los otros hombres de Israel como una nación unida contra las ciudades más fuertes adentro de Canaán. Y esto duraba 7 años. Después de expulsar los paganos de la tierra, estos hombres de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresarían a su tierra al este del Jordán. Todo Israel peleaba junto. El Todopoderoso dio la victoria. La guerra crea vínculos fuertes entre los hombres. Estos hombres peleaban juntos bajo la bandera del Señor. Por eso, lo que pasa aquí en Josué 22 es una sorpresa. Es algo que nosotros no estamos esperando. Estos hombres son juntos como hermanos peleando juntos en la guerra. Y aquí vamos a ver una quiebra entre Israel. Los hombres sufrían juntos en las derrotas. Los hombres regocijaban juntos en la victoria. Vieron milagros mientras que Dios hizo caer piedras sobre sus enemigos y sobre sus enemigos solamente. Vieron cómo Dios paró el sol en pleno aire. Los hombres de Israel eran unidos. Estaban unidos por un solo propósito compartido. Esta era la gloria de Dios. Era Dios quien vino a sus padres cientos de años antes. Dios dirigió el camino de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios mantuvo la nación junta en medio de hambre y guerra. Él los separó de todas las otras naciones de la tierra por darle la ley. Este era un pueblo peculiar. Juntos, ellos habían conquistado a todos sus enemigos. Y esto porque el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Este punto en la historia de Israel era único. Las cosas nunca serían lo mismo. Habían estado una sola nación por muchos años. Ahora, cada tribu se separa de la otra. Cada tribu viviría en su porción de la tierra. Marcó un cambio grande en cómo el pueblo se manejaba antes. Los hombres ya no pensarían sobre Israel primero, sino sobre su tribu primero. Dan pensaría en Dan. Rubén en Rubén. Entonces hay una quiebra aquí. Vemos estas divisiones en los libros de los jueces y de los reyes. Estarían separados por el río Jordán 2 tribus y medio, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Había una cosa, pero, que se unía a todo Israel, y esto era Dios. Ahora vamos a leer Josué capítulo 22, versículos 1 a 6, lo que dice: Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado.
no habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y ahora, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se los había prometido. Volved pues, e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los envió, y ellos se fueron a sus tiendas. El Dios de Judá, Simeón y Benjamín era también el Dios de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Pero las 2 tribus y media en el este de Jordán temían que sus hijos crecerían separados de la nación y por eso serían aborrecidos por los otros. Las otras tribus dirían a ellos, ustedes no tienen parte en el Señor, ustedes no están unidas con la nación de Israel. Se habrían olvidado de los vínculos hechos en la guerra. Se habrían olvidado que sus padres peleaban con ellos para tomar la tierra y que ellos también formaban una parte de Israel. Los hombres de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eran celosos de Dios. Le amaban y anhelaban adorarle y que sus hijos hagan igualmente. Tenían celo por él y por eso construyeron otro altar. Las otras tribus escucharon sobre esto y ahora sus pensamientos están volando de un lado al otro. Dios lo hizo claro que era necesario ofrecer sacrificios a Él únicamente donde Dios mismo estableció. Y en este momento, el tabernáculo donde Israel ofrecía sacrificios a Dios estaba en Silo. Después estaría en Jerusalén, pero hasta aquí Israel no ha conquistado a Jerusalén. Estas 2 tribus y media construyeron otro altar. Las otras 9 tribus y media están enloquecidas. Ellos quieren hacer guerra contra sus hermanos. Ellos quieren matar a estos hombres con quien habían peleado contra los cananeos por 7 años. Era prohibido ofrecer sacrificios en otro altar. Este era contrario a la voluntad de Dios. Por eso, los hombres recogieron espadas, recogieron lanzas para hacer guerra con los mismos con quien habían peleado hace poco tiempo. Esto es increíble, pero la razón para la guerra era de suma importancia: la adoración verdadera de Dios. Era necesario proteger contra la adoración falsa que Dios odia y preservar el camino correcto. Ahora, leamos versículos 16 a 20, lo que dice. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra Jehová? Nos ha sido poco la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación de Jehová. Y vosotros os volvéis hoy de seguir a Jehová. Mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. ¿Qué si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda? Pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar de Jehová nuestro Dios.
¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Las tribus, viendo lo que ellos piensan es un gran error, ofrecen su propia tierra a sus hermanos. Darían su propia herencia si sus hermanos solamente dejan de pecar. Si es la tierra que les hace pecar, dicen ellos a sus hermanos, regresen, vengan a vivir con nosotros. Nosotros les daremos nuestra tierra para que ustedes puedan vivir aquí adentro de Canaán. No se vayan, quédense aquí con nosotros. Ellos estaban celosos de la adoración que pertenecía a Dios y únicamente a Dios. También sabían que un poco de la ayuda toda la masa, y que Dios castigaría a todo Israel por el pecado de pocos. Por eso ellos dan el ejemplo de Acán. La ira de Dios cayó sobre todos por la codicia de un solo hombre. Las dos tribus y media no están con otra opinión. Esa es la razón que ellos construyeron el altar. No querían estar separados de Dios. Deseaban comunión con Él para ellos y para sus hijos. Temían de estar excluidos del pueblo de Israel en el futuro. Y por eso tomaron medidas para prevenir esto. Estaban haciendo lo que Josué les había mandado cuando regresaron a sus familias. Por eso responden a los cabezas de las familias y al sacerdote en esta manera, en versículos 21 a 29, donde dice: Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los principales de la multitud de Israel: El Dios de los dioses, Jehová, el Dios de los dioses, Jehová, Él sabe, y lo sabrá Israel, que si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Que si nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre él sacrificios de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo: Mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos: ¿Qué tenéis que ver con nosotros, Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por término al Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros partes en Jehová, y así vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman a Jehová. Por esto dijimos: hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para presente o para sacrificio, a más del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Las dos tribus y media no tenían ninguna intención de reemplazar el tabernáculo en Silo. El altar que construyeron, como ellos dicen y como ellos repiten, no era para sacrificios. Ellos sabían la ley,
no buscaron sacerdotes fuera de la tribu de Leví, como leemos en el libro de Jueces. Construyeron el altar como una memoria, un testimonio. Su intención era probar a las otras tribus en el futuro que estas tribus sí adoraban a Dios. El Dios de Israel también era el tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Temían que generaciones futuras dirían que ellos no tenían una parte de Jehová y que sus hijos caerían de la fe verdadera y de la adoración verdadera. Tomaron medidas para que esto no pase. Cuando Finees y los 10 príncipes escucharon esto, se quedaron satisfechos. La amenaza de la guerra desapareció. Es increíble ver las medidas que los israelitas tomaron para proteger la adoración verdadera. Esto es un gran ejemplo aquí en este capítulo. Ambos lados tomaban medidas extremas. Uno construyó un altar y el otro se alistó para la guerra. Guerra contra sus propios hermanos. ¿Y cuál era el motivo por recoger la espada? ¿Alguien les atacó? ¿Había bajo amenaza de un ataque? ¿Ellos iban a conquistar más tierra? Ninguna de estas razones. Tomaron sus espadas y escudos porque pensaban que sus hermanos dejaron la adoración verdadera. Pensaron que había instituido una nueva forma de adoración falsa. Hay mucho que nosotros podemos aprender de estos hombres. ¿Tenemos nosotros celo similar para la adoración verdadera de Dios? El pueblo de Dios era celoso por su ley hasta el punto de la muerte en la guerra. El estado de la adoración en la iglesia hoy en día está hecho un relajo. Todos hacen lo que parece bueno en sus propios ojos. La adoración de los pentecostales es una abominación. No tengo duda que Dios la odia. Los carismáticos se caen al piso. Se echan como están enfermos, temblando. Hacen sonidos que no tienen sentido. Tienen doctrina hereje. No es una coincidencia que estos grupos son los grupos que tienen pastoras. Pablo prohíbe esto en Timoteo capítulo 2. Abre a 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer versículos 11 a 15. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Pero será salva engendrado hijos, si permanecieran en fe y amor y santidad con modestia. Esta no es una interpretación difícil. Las mujeres no pueden enseñar a los hombres en la iglesia. Esta no era una razón cultural que da el apóstol Pablo. ¿Cuál es la razón que da? Era porque Dios formó primero a Adán, después Eva. Es el orden de la creación. Pablo regresa al inicio y dice, esta es la razón. Dios creó al hombre para ser la cabeza sobre la mujer. Dios formó a Adán primero, después a Eva. Es el orden de la creación. Después, Pablo da una segunda razón, porque la mujer fue engañada y no el hombre.
Parece que el apóstol está diciendo que es más fácil que las mujeres sean engañadas y por eso ellos no pueden usurpar la autoridad sobre el hombre. John MacArthur tenía una conferencia sobre los abusos de los pentecostales. El nombre de la conferencia era Fuego Extraño. Fuego extraño viene del Antiguo Testamento, cuando los dos hijos de Aarón, sacerdotes, ofrecieron fuego extraño a Dios. Ellos en sus corazones pensaban que lo que estaban haciendo era bueno. Dios le gusta este sacrificio que le vamos a dar. Dios quiere esto. Dios nos va a bendecir. Así no es lo que dicen muchos hoy sobre su adoración. Tenemos motivos puros. Tenemos un corazón puro. Pero ¿qué hizo Dios a los hijos de Aarón? Ellos ofrecieron fuego extraño y Dios de una los mató a ambos. Y después no permitió a Aarón de lamentar la muerte de sus hijos. Increíble. Los carismáticos piensan que hacen lo bien. Ellos creen que Dios aprueba de sus prácticas. John MacArthur dice que ellos están en error y que están tan lejos de la verdad que ni son cristianos. Lo que ellos han hecho en la adoración les ha separado de un Dios santo quien demanda la reverencia. Pero no paremos aquí. Algo mucho más prevalente que incluye casi todos los grupos evangélicos es la música contemporánea. Este asunto no es tan complicado como algunos lo hacen. Muchos dicen, yo prefiero la música contemporánea, como es una preferencia no más. Asumimos por un momento que Dios no desaprueba de la música contemporánea. La deberemos utilizar si hay una opción mejor. Deberíamos ofrecer a Dios música que es peor que otra alternativa. Himnos tradicionales, sin duda, es mejor que la música contemporánea en su contenido. Lee las palabras de Isaac Watts y de Martín Lutero. Y después lee el contenido de las alabanzas hoy en día en la música contemporánea. No hay comparación. Uno es majestuoso y otro repite el mismo coro otra vez y otra vez sin pensamiento ninguno. Pero las iglesias adoptan esta música porque es lo que quiere la gente. Y en mayor caso, la gente mundana. Los pastores quieren llenar las sillas y más preocupan por el número de las personas en su iglesia que la pureza de la iglesia. No era así con Israel. Israel se alistó para la guerra porque había adoración falsa en su comunidad, o lo que ellos pensaban era adoración falsa. Los reformadores y puritanos utilizaban una liturgia. Esta es simplemente una forma de adoración. Recitaron el credo, confesaban su pecado como una congregación unida, recibieron la promesa de perdón de la palabra de Dios, entre otras cosas. Puedes encontrar la liturgia de Calvino en el internet y muchas otras también. Es un orden de culto y no es obligatorio, pero ayuda. Nosotros haremos bien si sigamos el ejemplo de Israel, porque piensa en esto. La adoración es el acto más alto del hombre en este mundo y en el próximo. Anhelamos ver a Dios
glorificado verdaderamente y odiamos toda forma de adoración falsa hasta el punto de morir. Así era el pensamiento de Israel.